Digamos, la redistribución del ingreso implica robar. Le meteremos la mano en el bolsillo a quienes concentran el ingreso. Pero vos no hagas caridad con mi bolsillo, porque digo, con el culo ajeno somos todos putos, claro. Hola, buenas tardes amigo y amiga, soy Sebastián Izquierdo y esto es Capitalismo Revolucionario. Hoy día les voy a hablar del capitalismo, les voy a hablar de la justicia y les voy a hablar de la justicia social, la desigualdad, etc. Así que acompáñenme. Yo le pido al grupo del Capitalismo Revolucionario que está arriba, por favor, silencio. Para eso vamos a partir definiendo la palabra justicia. En su definición clásica, justicia significa dar a cada quien lo suyo, pero esta definición nos deja totalmente ciegos ante qué significa que cada quien y qué significa lo suyo y por qué cada quien tiene lo suyo. Así que vamos a profundizar un poco más. Los seres humanos hacemos algo que ninguna otra especie en el planeta hace, que es actuar deliberadamente. Es decir, que usamos nuestra mente para tomar decisiones y luego nuestra voluntad o intención para llevar esas decisiones a la realidad. Justicia significa entonces que sobre cada persona recaiga el resultado de sus propias acciones y decisiones. En la naturaleza esto es claro. Si yo me lavo los dientes, son mis dientes los que se limpian y eso es justo. Lo injusto sería que por alguna magia, cada vez que yo me lavara los dientes, se lavasen los dientes de otra persona y los míos continuasen sucios. Pero cuando actuamos en un entorno social, esto es más complejo, porque mis acciones pueden afectar a otras personas. Por ejemplo, si yo aprieto el gatillo de mi arma para suicidarme, eso es totalmente justo. No necesariamente algo bueno, pero sí algo justo. En cambio, si yo aprieto el gatillo de mi arma y mato a otra persona, eso es injusto, dado que el resultado de esta acción estaría afectando a un otro. Por eso en una sociedad civilizada tenemos sistemas de normas que buscan hacer justicia, es decir, premiar, recompensar o castigar a aquellos que realizan actos que puedan afectar negativa o positivamente a los demás. La economía moderna es una economía de producción y consumo en masa. Para producir en masa se requiere capital. El capital es la representación monetaria de los medios de producción, es decir, la estimación monetaria de lo que valen nuestras herramientas, maquinarias, contratos, instalaciones, etc. La única forma de que exista capital es mediante la acumulación y la única forma de que exista acumulación es mediante el ahorro. Ahorrar no es comprar en las ofertas de las tiendas cuando las cosas están más baratas. Ahorrar es no consumir, es decir, no comprar. En lugar de gastar tu dinero, guardarlo. Pero si la plata es para gastarla, pues perrito. De esa manera generamos acumulación que permite de forma indirecta o directa la existencia del capital. Dado que esos bienes que tú no consumes, que no compras, quedan disponibles para que otras personas puedan consumirlos y así puedan dedicar su trabajo a crear medios de producción. Por eso en una sociedad moderna llamamos capitalistas a los que ahorran, es decir, a los que son dueños del capital. Estos no necesariamente son dueños de los medios de producción, sino de su representación monetaria a través de documentos como las acciones y los bonos, etc. Ojo, no confundir este capitalista con el capitalista político, como yo, una persona que defiende el capitalismo como sistema. Estamos hablando del capitalista como función social, el que ahorra, invierte y posee capital. Desde una perspectiva de justicia naturalista, que es la que les explicamos recién, parece evidente que los dueños del capital son aquellos que permiten su existencia, es decir, aquellos que ahorran. Y como el capital es el requisito de la producción en masa, son los capitalistas los que obtienen la mayor cantidad de ganancias del consumo masivo de la sociedad moderna. Muy desigual, ¿cierto? Pero, ¿es esto necesariamente injusto? En mi opinión, no. Pero vamos ahora a explicar las dos posturas que defienden lo llamada justicia social. Una de las cuales es la socialdemocracia, también conocida como democristianismo, socialcristianismo, etc. Todo lo que es el club de la centroizquierda. Y el comunismo o el marxismo. Expropiese. Para el primer grupo, la injusticia que se produce con la desigualdad sería exactamente eso, una consecuencia, un producto de la desigualdad. Ellos se preocupan de que las diferencias de ingreso y patrimonio, que son muy grandes entre los ciudadanos, no solo segregan la sociedad, sino que además generan incentivos para la corrupción. Por ejemplo, una persona con mucho dinero podría asesinar a otra y luego sobornar a los jueces y la policía y quedar libre de los cargos. Con lo cual la desigualdad no sería injusta en sí misma, sino que la injusticia sería un producto, un subproducto de la desigualdad, un posible subproducto de la desigualdad. En Chile hemos visto casos de este tipo, como la ley de pesca, donde la industria pesquera compró al ministro Longueira cuando era ministro de Economía y hicieron una ley totalmente a su medida, lo cual obviamente es injusto. A pesar de que podemos acabar con la corrupción sin necesariamente atacar la desigualdad, porque no sería la causa, sino que sería un posible subproducto, sí debemos siempre tomar en cuenta este reclamo, dado que ha pasado
y puede volver a pasar, y siempre pasa, que personas producto de su posición económica son capaces de llegar a resultados injustos utilizando su dinero. Los comunistas o marxistas creen que la desigualdad es inherentemente injusta, que es injusta por sí misma, dado que para ellos, si bien el capital es una condición para la producción en masa, son los trabajadores los que realizan esa producción, y dado que el capitalista tiene un capital que ha obtenido a su vez de la producción previa de trabajadores anteriores, entonces no sería realmente propietario del capital. Pero como vimos anteriormente, el capitalista no tiene capital porque lo haya sido solamente producido. La función del capitalista precisamente es no consumir sus recursos, es no gastar. Eso es lo que lo hace capitalista. No el hecho de tener el dinero, sino el hecho de no consumirlo. Pero si la plata es para gastarla, vos, perrito. El acto deliberado por el cual nos transferimos los bienes en la sociedad civilizada es el contrato. El contrato es lo que da justicia al hecho de que yo te pase algo que es mío o tú me pases algo que es tuyo. El contrato no necesariamente es escrito, pero sí puede ser un acuerdo de palabra o simplemente darnos la mano. En el momento en que tú transfieres propiedad a otro o otro te lo transfiere a ti, se hace en base a la legitimidad del acuerdo pactado, no en base a la producción de alguien o a la no producción de alguien. Ahora, si hablamos de justicia, los trabajadores, los salarios, los empleadores no tienen nada que ver con la producción. Una persona trabaja para cumplir un contrato que ha firmado y un empleador paga los salarios para cumplir un contrato que ha firmado. Ninguna parte se explicita en el contrato que tenga que producirse una cierta cantidad. Los trabajadores pueden ser sobreestimados, pueden ser subestimados, porque nadie sabe exactamente cuánto va a producir alguien, ni siquiera el propio trabajador sabe cuánto va a producir. Además es difícil calcular la productividad de un trabajador, dado que el capital también juega un rol en cuanto produce, qué tipo de capital, cómo está compuesto, etc. Además, el reclamo de que la ganancia de los capitalistas vendría de la producción de los trabajadores carece de sentido, en tanto en una sociedad moderna no son los capitalistas los que contratan a los trabajadores, sino los empresarios. Los capitalistas ganan o pierden dinero poniéndolo en las manos de un buen o mal empresario, no contratando trabajadores. Los que contratan trabajadores son los empresarios. Ojo, a nivel agregado y en un sentido dinámico, los salarios de los trabajadores sí tienen que ver con la productividad, pero eso es otro tema que vamos a tratar en otro video, además de que ya lo he hablado en muchos anteriormente. Antes de continuar con mis conclusiones personales, les pido que se suscriban, le den me gusta a este video, y si les parece que el contenido que hago es positivo, es bueno y merece alguna recompensa, les dejo en pantalla mi cuenta Root para que me hagan un depósito del monto que ustedes deseen. 100 lucas o mueren. En conclusión, me parece que el concepto de justicia social es un timo, es una estafa, un invento creado para tomar algo que no es tuyo, subvirtiendo el concepto de justicia y haciéndolo parecer un sinónimo de igualdad, perdiendo la esencia del mismo, que es dar a cada quien lo suyo. Sin perjuicio de que las intenciones de los que buscan la justicia social sean buenas o malas, el hecho es que la justicia social por sí misma va contra la justicia en sí. Por lo tanto, podríamos decir sin lugar a dudas que la justicia social es injusta. Si queremos vivir en una sociedad de consumo en masa, debemos aceptar que quienes hacen posible ese consumo sean los que ganen más dinero. Y si no queremos vivir en una sociedad de consumo en masa, basta con que dejemos de consumir en masa y listo. Además, si queremos acabar con la corrupción, podemos poner castigos muy fuertes, tanto sociales como penales e incluso políticos, para quienes cometan actos de corrupción, sin necesidad de redistribuir riqueza o tomar la plata de unos y pasársela a otros. Expropiese. En resumen, justicia es que las consecuencias de tus actos te afecten exclusivamente a ti. Las normas de la sociedad están hechas para evitar o castigar, premiar o recompensar a quienes realizan cosas buenas o malas a los demás. Aquella persona que ha ahorrado para permitir la producción en masa está haciendo, al ganar mucho dinero, está siendo justo porque está recibiendo aquello que produjo, aquello que fue capaz de crear para el resto de la sociedad. Y como sociedad no podemos castigarlos si no nos ha hecho nada malo, todo por el contrario, nos ha hecho cosas buenas, quitándole su dinero. Ni la productividad de los trabajadores ni las ganancias de los capitalistas se encuentran contenidas en el contrato. Por lo tanto, cuando hablamos de justicia, no podemos decir que los capitalistas obtengan su ganancia de la producción de los trabajadores. Esto ha sido Capitalismo Revolucionario. No te olvides de compartir, suscribirte y donar. Chao. Que es esa inmundicia de la justicia social, que es lo más injusto que existe, porque implica robarle a una persona el fruto de su trabajo para dárselo a quien a mí se me da la gana. Pero ¿de dónde salieron esta manga de sátrapas? Pero si la plata es para gastarla, vos, perrito. El cigarro. Puta. No, la última.